Yo! Saludos cordiales, astroescuchas. De nuevo estamos con ustedes, paladines, noticias paladines con ustedes para recrearles con temas estelares, temas extraordinarios que no van a ver en las redes sociales, temas que seguramente van a ser de su interés, porque estamos en una generación de evolución espiritual, de transformación de la sociedad como la conocemos. Se están rompiendo estructuras y estamos viviendo en dos bandos, en dos polaridades que están tratando de manifestarse al máximo para que nazca una nueva sociedad. Entonces, todo es parte del plan divino. Para las personas que quieren trascender esta experiencia, la información es vital. El conocimiento te hace libre. La verdad te hace libre. Estoy hoy conmigo, como siempre, Sergio Alemán, mi compañero de Noticias Paladines, que como siempre trae temas, sus investigaciones, sus explicaciones extraordinarias. Y este acompañamiento, espero que para que este regreso, después que estuvimos fuera de sintonía por un tiempo, porque estábamos haciendo trabajos espirituales de mucha envergadura, estábamos trabajando en la escuela, haciendo muchas cosas interesantes y nos vimos obligados a descuidarlos un poco, pero ya estamos con ustedes. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, todo muy bien, muy buenas noches para todos. Saludos a todos los paladines. Y bueno, en un tema más, un día más, y bueno, un programa más bastante interesante para ayudar y aportar nuestro grano de arena a esta elevación y a esta ascensión espiritual. Así es, así es. Entonces, antes de comenzar el programa, yo siempre hago como una introducción de algunos temas que son algunas prácticas que deberíamos de tomar en cuenta. Y yo creo que hay algo que mucha gente me ha escrito, mucha gente ha manifestado su preocupación acerca de qué hacer con estas noticias. Hay muchas noticias desagradables, hay muchas noticias que nos entristecen, ¿no? Hay cosas que nos golpean. Pero entonces hay gente que opta por dos alternativas. La primera o es no querer escuchar esas noticias, o sea, cerrarse ante la posibilidad de estar informado. Y la otra es que entonces se obsesionan con esas noticias y tienden a ser apocalípticos. O sea, entonces ahí viene la gestión apocalíptica, ¿no? Del mensaje. En realidad, estas noticias, muchas de ellas están construidas en unos basamentos de ingeniería social con la intención, y ya de eso vamos a hablar bastante con este tema de hoy, eh, la intencionalidad de mucho de este plan informativo, de esta forma que tiende a ser grotesco, pero sobre todo continuo, es para manipular a las masas. Eso es cierto, pero se necesita ver esto entre líneas, leer entre líneas, ver más allá de la noticia para saber cómo manejarse. Porque estar desinformado también es parte de la estrategia, ¿no? Es parte de la estrategia. Ya vamos a hablar un poco sobre este tipo de manipulaciones y estas teorías de ingeniería social que pueden, de cierta manera, si no tienes cuidado, envolverte y sacarte de tu realidad. Entonces te vuelves totalmente nulo, te neutralizan desde el punto de vista energético, porque esto que estamos viviendo tiene como objetivo algo espiritual.
sea, no es el tema económico, no es el dominio político. En realidad, el meollo de todo esto es espiritual, es la conquista o la manipulación del hombre a nivel espiritual. Entonces, hoy tenemos un tema que es bien interesante, que tiene que ver con una serie de noticias en toda esta temporada que no hemos estado con ustedes. Creo que ha habido algo que ha sido un factor común, que nos han bombardeado con muchas noticias de abuso sexual para menores, para mujeres. Y las figuras que han estado involucradas en todo esto son personajes de mucha importancia. Pero entonces vemos que esos temas son como pasados por alto, ¿no? Se bombardea la población con este tipo de noticias, hasta se hacen cadenas con este tipo de noticias. Sin embargo, no pasa nada. Entonces hay como una normalidad, como que si nos estuvieran acostumbrando a ese tipo de noticias y a que no pase nada, que es realmente el meollo del asunto. O sea, te informo, te lanzo ese tipo de información, te frustro porque cada día la gente está como acorralada con estos temas. Sin embargo, no pasa nada. O sea, si seguimos hasta con una especie de, digamos, de banderas en diferentes aspectos de la vida sexual de la humanidad que, que van en contra de la naturaleza humana. Sin embargo, ya el tema, repetirlo y repetirlo, ya a la gente le parece normal. Y esa es realmente la intención de todo esto. Entonces, para hoy yo les tengo una serie de análisis. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas. Vamos a compartir pantalla. Bueno, el primer tema que no sé si se ve bien, Sergio, ¿todo bien? Se ve perfecto, maestra. Ok. Entonces, una de las cosas que definitivamente fue escandaloso y que era como para que hubiese una revolución a nivel mundial era el tema de Jeffrey Epstein. Este hombre que vemos, bueno, está a mi derecha, debe estar a su izquierda. Este hombre y su esposa Maxwell eran en la fuente de entretenimiento de artistas, políticos y gente muy rica, gente muy poderosa en Estados Unidos y el mundo. A la isla de este señor, la isla llamada Lolita, que tenía su jet privado y que se entraba con con cierta excentricidad, con mucha discrecionalidad. Esa isla era una especie de hito. Ir para allá era un privilegio. Y han ido muchos famosos, fueron muchos famosos, entre ellos está el mismo Donald Trump. Durante la presidencia de Donald Trump, estos temas colapsaron las redes sociales, pero la pandemia y la economía se comían estas noticias. Entonces vimos ese escándalo, este hombre fue preso, este hombre luego se suicida en la cárcel en el 2019. 40 mujeres declararon en su contra por abuso sexual y mostraron pruebas, sus mismos mayordomos, su gente de servicio, pues declaró en contra de él. Las pruebas eran recalcitrantes, era una cosa descomunal. El hombre tenía como diversión darse masajes sexuales con niñas, con muchachas muy jóvenes, y la tendencia era justamente que fuesen hasta menores de edad. Eso era como el privilegio y que fuesen vírgenes. De hecho, se las ofrecían a grandes mandatarios, a grandes personajes. Tenemos el caso del príncipe Andrés, el príncipe de York, el hijo de la reina Isabel,
hermano de el actual rey Carlos III, que bueno, aquí sale retratado con esta muchacha que habló ante la prensa y dijo en, en, en audiencia nacional que él no la conocía, que era falso las acusaciones que ella estaba haciendo y apareció esta foto. Ya por difamación, ya este hombre era para que lo condenaran, sin embargo llegó un arreglo de 14 millones de euros por fuera de juicio extrajudicialmente. Entonces arreglaron toda esta situación, sin embargo la reina Isabel lo despojó de todas sus condecoraciones, de todos sus merecimientos, ya no aparece en los palcos reales, ni puede usar el uniforme militar. De hecho, no pudo participar de esa forma en la coronación del rey Carlos. Pero sin embargo, él está allí. No, sí se le quitaron algunos beneficios, pero él sigue allí y no pasa nada. O sea, seguimos con los temas y no pasa nada. Tenemos el caso de Biden, por ejemplo. El presidente Joe Biden tiene muchísimas acusaciones de mujeres y de muchachas por acoso sexual. La primera acusación es la de su hija. Hay un diario y hay toda una pesadilla con ese diario que fue incautado para que no fuese publicado, porque en el diario la hija de Biden dice que su papá se bañaba con ella y que ella tenía muchos traumas. Entonces, sin embargo, eso es un tema tan álgido y tan importante y no pasa nada. Realmente hay videos en la Casa Blanca de cuando Biden era asistente de Obama, cantidades de videos donde Biden casi obliga a las mujeres a que lo besen y las manosea. Y hay evidencia acerca de esto, pero no pasa nada. Nos acostumbramos y se nos dice y no pasa nada. Vemos el caso de la Iglesia Católica, que creo que lo va a plantear Sergio y creo que es el más patético de todos. La cantidad de denuncias es descomunales, las cantidades de cosas horrorosas, fetos enterrados, miles de personas violadas, hombres, mujeres, niños, en diferentes países, desde muchos años, tal vez centurias y no lo sabíamos. Hay un caso que ha sido, que lo que más me llama la atención, no porque de casos hay muchísimos para la Iglesia Católica, enfrentar ahora la continuo ataque de la información que ha salido de denuncias es el día a día. Eso es el día a día ahora para la Iglesia Católica. Pero sin embargo, hay algo que me llama la atención, que es este caso de Manuela, la muchacha que fue raptada en la época de Juan Pablo II, que hayan hecho un documental en Netflix, que eso haya llegado a una plataforma streaming como Netflix, que además Netflix se caracteriza por estar del lado de la élite, por decirlo de alguna manera. Y entonces se nos presenta ese tema de esa manera, donde prácticamente queda al descubierto Juan Pablo II, eh, un papa que era súper amado, súper querido, tal vez el más respetado de todos en la época moderna, y que se vea claramente que detrás de este caso hay algo más, que es una red de tráfico, tal vez de niñas o de niños también. Entonces, pasan eso, me parece el escándalo más grande de todos los tiempos para la Iglesia Católica, pero no pasa nada. O sea, seguimos viendo al Papa hablando hasta de aceptar matrimonios homosexuales y aceptar a todo el mundo, pero no pasa nada con respecto a estas investigaciones y a lo que debería de, de colapsar a la opinión pública. Vemos
recientemente que tal vez el programa de hoy surja de esta información. El Dalai Lama, el líder tibetano del budismo. El budismo es una de las religiones que se ha caracterizado primero por no llamarse religión, porque a pesar de que es antigua, es más antigua que la Iglesia Católica, es una religión que se basa en el control de la mente, en la meditación, en el control de la energía, del reconectarse con la naturaleza, con principios álmicos, con principios divinos. Entonces, todo el que de alguna manera es afecto al budismo y le gustan las prácticas budistas, se queda sorprendido con esta imagen del Dalai Lama tratando de besar a un niño en la boca y de tocarle la lengua con su lengua, lo que causó un estupor en las redes sociales y obviamente hasta mucha gente hizo cadenas en contra de esto, manifestándose en contra de esto. El Dalai Lama lo que hizo fue disculparse, dijo que eso era un juego y no pasa nada, no pasa nada. Nos acostumbramos a esta imagen. Entonces pueden pasar otras imágenes. De hecho, no lo traje acá, pero también salió a la luz otras imágenes con una niña discapacitada donde la manoseaba mucho, la tocaba mucho, de una forma muy invasiva. Porque vamos a estar claros, hay ciertos tipos de toques, hay ciertos tipos de caricias, hay ciertos tipos de conexión con una persona cuando es desconocida y cuando es a nivel público que uno no hace, que uno por respeto no hace. De hecho, los famosos se cuidan muchísimo hasta de firmar autógrafos cerca, tocando a las mujeres o abrazándolas. Normalmente sus manos están abajo porque la cantidad de acusaciones por tontería que también las hay, donde a las estrellas de Hollywood las amenazan, las demandan por cantidades extraordinarias por sacarles dinero por una foto y una tontería como darte un beso o tocar. Entonces ya eso pasa a ser otra cosa. Entonces ya eso es hasta una política de los famosos. Entonces no se entiende porque estos seres que pareciese que están más allá del bien del mal, porque tienen un liderazgo que va más allá hasta de las leyes mundanas. Tiene que ver con el liderazgo religioso, el liderazgo moral, el liderazgo político. No es lo mismo que esté acusado de abuso sexual un presidente de Estados Unidos, un líder religioso como el Dalai Lama, o que el Papa esté involucrado en tráfico de niños o de ocultar información acerca de una red de tráfico sexual. Entonces, no es lo mismo. O sea, son personajes que representan una sociedad, representan una civilización. Y el otro caso que me parece interesante es el reciente, que vemos a Donald Trump culpable de abuso sexual por la supuesta, eh, eh, el supuesto interview sexual que tuvo con una columnista en Estados Unidos. Claro, se ve mucho que esto sale a la luz después de muchos años, tal como la misma, la misma víctima lo dice. Pero más allá de demostrar una violación, lo que se quería demostrar era una culpabilidad de abuso sexual y además de difamación por haberla contrariado, porque ella presentó pruebas de sus amigas, donde las amigas aceptaban que pues su amiga les había contado que ella había sido abusada. Entonces, eso era suficiente para que una corte declarara a Donald Trump culpable. Puede haber en todo esto, por supuesto, una estrategia de que Donald Trump no llegue a las elecciones, pero sin embargo, él sigue como si nada. Y esa es el patrón de conducta a nivel político, religioso y social que yo quiero destacar.
es que ya estos temas se están dando de una manera que tú ves que hay una especie de normalización de lo anormal, de aceptación de cosas y de noticias que son espeluznantes, pero que sin embargo pasan y nos acostumbran a ellas sin que no pase nada. Entonces, bueno, esta es la información que yo quería mostrarles. Les voy a dar el pase a Sergio. Sergio, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, en principio estos casos o estos escándalos, porque en realidad con las personas que están involucradas se convierte en un escándalo, este, más allá como tal cual como lo indicó, más allá del suceso, es la inacción. La inacción desde el punto de vista de las instituciones que deben llevar a cabo manos a la obra en cuanto a la corrección de este tipo de situaciones, a este tipo de desviaciones. Muy bien. ¿Y qué te parece el tema con la Iglesia Católica? Tú que nos tenías preparado varios casos para ejemplificar el desastre que hay detrás de, de la violación de derechos humanos de la Iglesia Católica. Háblanos un poco de todo eso. Bueno, en cuanto a lo de la Iglesia Católica, por ejemplo, que es la que podemos tomar no con mayor fuerza, pero la que podemos tener algún tipo de conocimiento más a profundidad, simplemente por el hecho de que la Iglesia Católica es la que está en Occidente, que es del lado donde todos nosotros estamos en este caso. La Iglesia Católica últimamente ha tenido, digámoslo así, una proliferación de casos. Muchas personas han dicho que es motivo a las redes sociales, al conocimiento, que ya el conocimiento es público, pero más allá de todo esto, la Iglesia Católica, o actualmente la Iglesia Católica, está en las vías de asegurar la Agenda 2030. Y para poder asegurar la Agenda 2030 es necesario que este tipo de casos salga a la luz pública. Para nadie es un secreto que a lo largo de la historia, de los más de 17 siglos que tiene la Iglesia Católica, si algo es una regla en ellos es el silencio. Lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica es total y absolutamente secreto. Esporádicamente puede que salga algo, pero la regla es el secreto. Y vemos cómo últimamente cada vez no son solo los casos de pedofilia o de pederastia, sino de otros temas donde la Iglesia Católica o la institución cristiana se ve involucrado de alguna u otra manera. Pues tenemos casos por ejemplo, no hace mucho, hacia el 1 o 2 de marzo, en Bolivia, de un cura español ya fallecido en el año 2009, que se llamaba Alfonso Pedrajas, que dejó un libro, un diario, donde él describe el abuso que cometió a más de 100 niños en las instituciones católicas educativas de Bolivia. Incluso el escándalo es tal que el Procurador General de la República de Bolivia se pronunció y mandó a de nuevo investigar, porque en este caso el cura era jesuita. Entonces, eso está ahorita, por ejemplo, en Bolivia ocurriendo. Tenemos el mismo caso que se comentó, el de Manuela, donde de tanto su familia buscar, el escándalo queda en un silencio o en un mute importante cuando se dan cuenta que arzobispos de la Iglesia Católica, cardenales, están involucrados en una red de tráfico y trata de blancas, de venta de niños. Entonces, Este y caso, eso quedó. disculpa que te interrumpo un momento, pero el caso es de verdad conmovedor lo que pasa en Netflix.
porque finalmente, después de muchos años ellos buscar y de que se les dijo varias cosas, a ellos se les dijo que primero ella la habían matado, que muy probablemente este, eh, podía estar viva, que podía estar muerta, le presentaban grabaciones que las llamaban por teléfono, los presuntos secuestradores. O sea, ellos pasaron por una cantidad de cosas dramáticas, hasta le pasaban grabaciones, ella sufriendo y demás. Resulta que se averigua, o sea, por un accidente que hubo, que se robaron unos documentos del Vaticano y luego fueron recuperados por la policía. Entre los documentos que se encontraron estaban unos pagos que se hicieron para esa muchacha. No me acuerdo bien el país, si era en Francia, no me acuerdo para dónde fue que las mandaron. Y después salieron declaraciones de una novia de la mafia, porque supuestamente lo que se deja entrever en el documental es que fue como una venganza de la mafia contra Juan Pablo II por el caso del Banco del Vaticano y todo lo que pasó en esa época, donde esta gente hasta mataron al director del Banco Ambrosiano, que también era un mafioso. Y entonces hubo una cantidad de sucesos que fue con la muerte de Juan Pablo I. Si recordamos, Juan Pablo I se dice que murió ahí mismo, que fue nombrado papa, porque iba a descubrir todo eso. Y un papa que estaba en muy buen estado, pues amaneció muerto. Entonces, todo eso es una cantidad de sucesos que están ligados a algo que nos indica que estamos hablando de ligas mayores, de mafias vinculadas al dinero, al lavado de dinero, a la corrupción, a las drogas, a la mafia siciliana, o sea, a la mafia italiana. Y para colmo, este papa viene y le dice al hermano de Manuela, después de tantos años, cuando ellos van a abrazarlo, van a hablar con él, deja de buscar, ella está muerta. Entonces el hermano ahí saca a la luz, hace público una cantidad de cosas, porque dice, si está muerta y tú lo sabes, ¿por qué no me lo has dicho? O sea, ¿dónde están las pruebas? O sea, ¿cómo me dices algo así después de tantos años? O sea, ¿cómo me dices que deje de buscar? ¿Cómo me dices que deje eso así? Y bueno, después hubo una llamada telefónica y que los restos estaban en una tumba. Resulta que la tumba era una tumba recordemos que Manuela vivía en el Vaticano, en los predios del Vaticano, eso es otro país, eso es otra cosa. Creo que son contaditas las personas que viven ahí, porque son 100 personas, una cosa así, que viven ahí. Y ella desaparece, entonces mira el impacto de que una persona en prácticamente lo que es un pueblo, el Vaticano, que desaparezca en pleno Vaticano cuando es un país religioso que depende del papado. Y esta niña dicen que está enterrada en unos cementerios que son unos cementerios de unas princesas. Cuando van a verificar la información, dan el permiso de que vayan a buscar los restos y resulta que no estaban los restos de las princesas, tampoco estaba el de Manuela, pero no estaban las princesas que tenían que estar ahí enterradas. Y aparte de eso, las lápidas habían sido cambiadas por lápidas nuevas. Las lápidas que rompieron y sacaron para abrir las tumbas eran lápidas nuevas. O sea que lo que estaba ahí lo sacaron. Lo que estaba ahí enterrado lo sacaron. Entonces, ¿qué más pruebas de que algo está pasando, de que algo oscuro está pasando? Todo eso está en Netflix, o sea, con detalles, con lujo de detalles. O sea, es una serie que yo no sé cómo dejaron que se colara en Netflix. Tiene que ser parte de lo que estamos hablando, una agenda de informarte de lo malo, ¿no? Para que te vayas a acostumbrar. Puedes continuar, Sergio, disculpa. No se preocupe. Me engañé un poquito con Manuela.
El patrón es ese, tal cual. El patrón es ese. El patrón es abuso, encubrimiento, silencio institucional, doble moral y doble discurso. Ese es el patrón que ocurre en todos estos casos. Y no solo desde el punto de vista de las distintas religiones, sino incluso desde las instituciones políticas o económicas, el mundo del cine. Ese es el patrón. Empieza con el abuso, pasa por el encubrimiento, después viene el doble discurso y la doble moral. Es Más o así. menos como en lo que acaba de ocurrir ahorita con el tema del Dalai Lama. El mensaje que él manda por redes sociales de la disculpa, además de lo parco y digamos, lo sencillo, no demuestra en sí, en su lectura, un pequeño asomo verdadero de disculpa acerca de la situación, por lo menos con lo que ocurrió con el niño. Y así como vemos ese caso, hay otros muchísimos más. Esto nos llama también la atención porque pareciera que tanto este tema como otros más estuvieran bombardeando al ser humano en aquella famosa teoría de la ventana de Overton, donde van progresivamente pasando de un tema, digamos, tabú o impensable, y lo van poco a poco normalizando a través de distintas vías hasta que este tema se hace total como un denominador de todos y las personas lo ven normal. Lo estamos viendo ahorita también con el tema de la agenda LGTB y pasa a ser normal y después empiezan a crear políticamente lo correcto o se crean derechos acerca de algo que verdaderamente, digamos, no verdaderamente, pero que relativamente no es lo normal o no es lo que es algo totalmente excepcional. No quiere decir que no puedan existir personas que tengan otro tipo de sentimiento, porque no se trata de juzgar a nadie, simplemente que se exacerba, se exagera acerca de ciertas condiciones o de ciertos patrones de conducta humana que y después se trata de hacerlo político, crearle derechos y a partir de esos derechos aplastar, por así decirlo, lo que ya está establecido. No de que convivan, sino de hegemónicamente crear lo que existía con el propio comunismo, con el propio, las teorías de Hegel, en cuanto a que, o de Marx, mejor dicho, es que la historia es una lucha de clases. Aquí estaríamos viviendo como una especie de lucha de derechos. ¿Cuál derecho gana? No porque sea verdadero o porque represente la libertad, sino porque gana porque aplasta al otro, no convive con el otro derecho, sino que aplasta. Y eso es lo que realmente estamos hoy por hoy viviendo. Sí, yo creo que en este caso, toda la élite que está aplicando la Agenda 2030 a nivel psicológico, me parece que están creando toda una matriz de opinión, ¿no? Que va a tener fuerza, más contundencia a medida que el tiempo pase, pero también lo reiterativo de eso va a hacer que mucha gente caiga en esa trampa de acostumbrarse, ¿no? Entonces es la historia del flautista de Hamelin que entretenía y lograba llevarse a los más inocentes, ¿no? Pero también toda esa gente que repudia todo esto, que se manifiesta en contra de todo esto, también es arrastrada con el flautista de Hamelin, ¿ok? Porque esa reactividad, que a veces no se sabe si esa reactividad tiene que ver con un modelo o de ética diferente, o más bien con un resentimiento de que no eres parte de, ya, que no eres parte de ese club exclusivo, ¿no? De esa gente. Entonces creas una especie de resistencia.
Entonces es esa ilusión de que eres el excluido porque no cuentas con ciertas características de los ricos y los famosos. Pero cuando eres incluido, entonces te conviertes en parte de lo mismo, porque realmente no es el sistema lo que te importa, no es la sociedad lo que te importa, no te importa el fin último de las acciones de de esta gente que comete aberraciones en contra de la sociedad, sino estás es en contra de que no eres parte de. Entonces, eso hace que también persigas eso, ¿no? Y vas a ir cayendo a lo mejor en lo que yo creo que va a ser una revolución social de gran magnitud. Sí, puede haber una reactividad a gran escala, como lo que estamos viendo en Francia. Bien interesante lo que está pasando en Francia, ¿no? Porque ya puede haber acciones tan deliberadas, o sea, acciones que se están tomando sin ni siquiera pasar por un tribunal, ni pasar por las magistraturas de una sociedad, ¿no? Que, que tiene que ver con el Congreso o lo que tú llames Congreso, Asamblea Constituyente, lo que sea. Ese órgano básico lector de la justicia a nivel de país, a nivel de nación ya hay muchas medidas que son a dedo, que son autocráticas, ¿no? Y entonces, que violan derechos humanos que ganamos desde el principio de la humanidad. O sea, que estemos hablando de que a los viejos no se les va a dar pensión, que estemos hablando de que los niños a muy temprana edad, y eso es ley, tienen que recibir instrucción sexual cuando el niño no ha madurado para esas cosas que se vaya en contra a veces hasta de los derechos de mujeres y niños y se quiera establecer una sexualidad extraña. O sea, que tú hables ya de que cualquiera puede ser, por ejemplo, mujer o puede ser madre y los principios de la familia cambien totalmente, que no haya un reconocimiento de eh, de principios de respeto a la sexualidad, sino más bien es como un reconocimiento de lo que a mí me gusta, no importa lo que sea. O sea, y aquí hay un compromiso social interesante. O sea, si te dan la libertad para que hasta cambies de sexo, ¿qué harías tú? O sea, ¿de verdad vas a decir que eres algo que no eres? Independientemente de que quieras ejercer tu homosexualidad, que es todo tu derecho, ¿por qué llamarte como no eres? O sea, ¿por qué no simplemente reconocer una homosexualidad o una bisexualidad? Porque ahora llamarlo diferente, porque ahora te quieres casar con un palo de escoba, porque ahora quieres enamorarte de un avión. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso es un problema psicológico grave en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se puede permitir legalmente un matrimonio con un objeto o con un animal? O con o lo que vemos, que lo he visto por las redes sociales, de hombres diciendo que son bebés y que buscan mamá y entonces te encuentras una mamá que es la pareja que acepta ese bebé. Entonces vemos algo disfuncional, algo psicológicamente aberrante que pareciese que tiene asidero. Entonces, sí, la pedofilia, entonces ahora entró en una discusión en Naciones Unidas como para una aceptación. ¿Qué, qué odio puede ser una enfermedad? Sí, puede ser una desviación de la persona, pero natural no lo es. O sea, llevarlo a un patrón de que eso es parte de la naturaleza humana, eso es lo que es cuestionable. Entonces, someter a la población a este tipo de cosas es como para qué. O sea, romper derechos, romper con una estructura ética que ha prevalecido por muchos años, más allá de inclusión, que si eso es lo que quieres, eso se ha dado, lo que percibes es distorsión, es distopía, no es el reconocimiento. O sea, y eso es muy acuariano, por cierto, porque
La energía acuariana es la que te lleva a las cosas raras, a las cosas increíbles, a cosas que tú nunca podías pensar que podían pasar. Entonces yo creo que esa es la estrategia. La estrategia es que sigamos al flautista de Hamelin, que nos acostumbremos a todo esto o que lo rechacemos y empezamos a romper con nuestra espiritualidad, con nuestra paz mental, con nuestra armonía, con nuestra vibración. Porque lo que deberíamos es de subir la vibración y estar en conexión con lo que está pasando en la Tierra, porque estamos subiendo de nivel en la galaxia. Pero estamos tan preocupados aquí abajo con los desastres y en una polémica que entonces olvidamos esa otra parte que nos estaba sucediendo. ¿Qué opinas, Sergio? Fabuloso. En principio es fabuloso. Y incluso, incluso tomando lo que indica las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas como órgano, digamos, representativo de todos los países, ha iniciado un proceso donde a través de un grupo de juristas eh, indicaron un informe donde solicitan y sugieren que la pedofilia y la pederastia sea despenalizada en los distintos estados, nación que hay en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud, junto con la ONU también, este, en estos mismos días acaba de publicar otro informe donde es como una especie de guía técnica, algo así se llama, guía técnica para la vida sexual de los niños, empujando, o sea, guía técnica educacional para la vida sexual de los niños. Eso lo pueden buscar, pueden meterse en la página de la ONU, pueden observarlo. Les recomiendo leer la página 17, la 68 y la 71, donde explícitamente le indican a los maestros cómo deben de enseñarle a los niños a tocarse, rompiendo con el paradigma de la inocencia. Pueden verificarlo allí. Tenemos eh, situaciones como un partido en Países Bajos, lo que era antigua Holanda, un partido totalmente de pederasta, a Vox Populi. O sea, todo el mundo sabe que es un partido político donde su bandera es la normalización de la pedofilia, entre otras cosas. Entonces son situaciones donde sí, como no, se busca caotizar la mente de las personas, se busca de alguna u otra manera romper o desequilibrar el pensamiento de las personas, indistintamente de lo que sean sus condicionamientos mentales, sus pensamientos, su forma de ser, indistintamente de eso. Porque aquí no se trata, o en Paladines no buscamos juzgar absolutamente a nadie, simplemente colocar los hechos y que las personas puedan observar la agenda que está detrás de la noticia, de lo que se dice. Eso es lo que se busca para que encontremos ese equilibrio con nuestra propia espiritualidad, para que enganchemos nuestro propio camino de luz o tengamos herramientas en este camino de luz y no nos perdamos bajo el sonido de esa flauta y no nos perdamos en el caos informativo y mediático que estamos viviendo hoy en día. Tenemos, porque incluso a veces se puede pensar, no, bueno, se señala a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica, no, no se señala, simplemente se hace ver lo que está sucediendo. Quizás incluso muchos, no muchos de hacer este, esto sea parte o un efecto o una consecuencia del tema del celibato, que no es un tema que se esté tratando fervientemente dentro de la Iglesia Católica. Se habla, como no, de la bendición de las parejas homosexuales, pero por ejemplo el celibato, donde se obliga a una persona
vamos a poner un pequeño ejemplo, un muchacho de 17 y 18 años que quiera ser sacerdote. El sacerdote, su palabra es un servicio en sí. La palabra sacerdocio implica un servicio. Y alguien que quiera dentro de la iglesia católica, mira, 17 y 18 años y se mete a la iglesia católica a estudiar teología, a estudiar para el sacerdocio. Llega a 20, 30, 40 años y evidentemente, bueno, en los primeros años puede llevar el celibato por su emoción, porque tiene la inspiración de la juventud de querer ser sacerdote. Pero a los 20, 30, 40 años, la represión de su propia sexualidad lo puede llevar a ese tipo de desviación. O sea, no estamos hablando de que hay que señalar al sacerdote como tal, sino de que también existen estructuras o instituciones dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, como el celibato, que impide a una persona ejercer su libertad sexual y al reprimir eso, puede llevarlo a las desviaciones. Otro caso, por ejemplo, que tenemos ahí es el caso de Mercy, donde un convento de monjes solicitó al Vaticano el permiso para que un psicoanalista los revisara a todos ellos. Y se escandalizaron en el Vaticano y no les dieron el permiso. Al final, el arzobispo de la diócesis de Ciudad de México les dio el permiso. Pero ¿hasta dónde llegamos? Un ser humano que solicita, mira, necesito ser tratado. A lo mejor no era por temas sexuales, pero por diversos temas que dentro de la Iglesia Católica, como insistimos, se toman como secreto, cuando no debería de ser. Sí, por norma ya el celibato es una desviación de la naturaleza humana y sin embargo es una norma que está dentro de una de las iglesias de mayor poder en el mundo. Y tal vez una de las desviaciones de todo que ha dado todo este problema es justamente que tú prohíbes algo que es natural y se deforma y se convierte en algo contra natura, que es lo que tal vez está pasando ahí. Creo que también la iglesia apuesta a que bueno, que lo fue en otros siglos, estuvo por encima de todas las instituciones sociales. Entonces, que tú pidas ayuda psicológica siendo sacerdote es como casi inconcebible para el seno institucional, porque se supone que tú estás conectado con Jesús, con Dios, estás conectado, estás dirigiendo a otros. ¿Cómo es que tienes problemas psicológicos? Entonces, esas son cosas que hay que desechar. Y también que pues, todo puede ser publicado. Si se encuentra algo, no es tanto que te ayuden a salir de tu problema psicológico, sino que la información que puede salir a la luz y yo te permito que te trate, ¿no? Ya que te reconozcan como un enfermo mental o una persona con desviaciones psicológicas. Entonces, bueno, estamos en esa paradoja de la ética religiosa. En todas las religiones hay ese tipo de problemas. Entonces, el ser humano de hoy tiene que luchar contra todas estas cosas, tiene que darse cuenta de la realidad y no tampoco ocultarla, tampoco escandalizarse, sino ver todo esto en su justo valor, tomando en consideración que estamos evolucionando y que todo esto hay que mejorarlo y hay que cambiarlo y sí hay que transformarlo, sin violencia, no conectándonos con el otro polo, sino conectándonos con la mejor versión de nosotros mismos, pero sí haciendo los cambios. No permaneciendo impávidos esperando que venga otro a salvarnos, porque eso no existe, sino la salvación viene a través del nuevo Cristo, que es el Cristo interior. Es el Cristo interior. O sea, por eso es que todos verán a Jesús, porque todos lo tendrán adentro. Es el Cristo interior. Lo que aparece en el Apocalipsis de la venida de Jesús no es otra cosa que la conexión con un tipo de conciencia. ¿Y cómo vas a tener conciencia si no sabes? Tienes que saber valorar, distinguir y ponderar. Bueno, se nos acabó el tiempo, Sergio. Entonces, te doy chance para despedirte.
Bueno, bueno, muchas gracias a todos los paladines. Espero que esta información que le estamos dando el día de hoy sea para su provecho, para que, digamos así, tomemos toda la bandera del equilibrio y de la espiritualidad al más alto nivel. Estamos viviendo, como usted muy bien lo dice, momentos muy importantes. Más allá de lo apocalíptico, ¿no? Estamos viviendo momentos de transformación, momentos acuarianos, como usted lo indica, momentos donde los planetas están haciendo su trabajito, tanto en el exterior como en el interior de las personas, para que todos veamos nuestro lado oscuro, pero también nuestro lado luminoso. Hacia allá es que estamos todos yendo. Y como no, quisiera dejarles también y recordarles a todos ese pequeño pasaje, hablando del Maestro Jesús, ese pequeño pasaje de Mateo 19, que lo pueden leer, donde Jesús indica, de alguna manera, que dejen que los niños vengan a mí. Y ese, que los niños vengan a mí no solo por el tema que estamos hablando hoy de la pedofilia, sino también porque nosotros tenemos que convertirnos en niños. Es decir, con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, volver a nuestros inicios, volver a lo espiritual, volver a ser inocentes desde el espíritu, a desaprender el juicio, a desaprender el juzgar y el señalar, y aprender a convivir y vivir en equilibrio espiritual. Así es, muy hermoso, muy lindo, es así, dejar que los niños vengan a mí, porque esas son las criaturas más puras, las de energía sublime, porque no creen en lo malo, todo es juego, todo es bueno, y creen en que los demás están para protegerlos. El niño confía en que va a ser protegido. Después, bueno, vienen los traumas porque esas cosas no se dan en esos términos, pero todos debemos de tratar a los niños como nuestros hijos, no como otra cosa. Como decía, ¿cómo es? Eloy Blanco. Este, el niño de la calle es mi hijo también, Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco. Entonces, bueno. Nos despedimos, ha sido un placer para mí estar con ustedes también y estar con Sergio compartiendo este espacio de información para que Noticias Paladines sirva para tu evolución, para tu crecimiento personal. Así que hasta luego.